¿Cómo están, queridos estudiantes? El día de hoy vamos a hablar acerca de la materia del lenguaje y vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos visto en la unidad número uno. Y vamos a empezar por el cuento fantástico. ¿Qué nos menciona o a qué se refiere el cuento fantástico? Nos dice que es protagonizado por príncipes y princesas, hadas gigantes, duendes y animales mágicos. El cuento fantástico tiene elementos reales o imaginarios, extraños o inexplicables. ¿Cuáles son las características de un cuento fantástico? Son narraciones populares, cuentos de los cuatro hermanos, si alguna vez lo has debido escuchar, y lo que hemos leído en el libro, ¿no? Que cada uno tenía un don que el papá les había mencionado. Y como segundo punto, surgieron en Europa. Estos cuentos siempre enseñaban o enseñan valores y tienen buenas enseñanzas para que lo apliquemos en nuestra vida. Y como tercero, no tienen un espacio o un tiempo definido. Como ejemplo, érase una vez una pequeña aldea, entonces pueden escribir siempre en tiempo pasado. Ahora, este cuento, lo habíamos mencionado, el cuento fantástico, presenta un hecho fantástico sobrenatural, que es el cuento en lógica irreal, ¿no? Lo irreal en el cuento es real y aparece algo sorprendente o inexplicable. Ahora, ¿cuál es la estructura de un cuento? Debe tener introducción, nudo y desenlace. En la introducción, pues tiene que tener los personajes y el tiempo y el lugar en lo que va a pasar. El nudo es ya el inicio del problema que van a vivir los personajes y el desenlace es la solución de los problemas, ¿no? Cómo va a llegar a acabar. ¿Cuáles son los elementos de un cuento? Menciona que son los personajes. Los personajes son los animales o objetos que aparecen y participan en el cuento. En general, el autor los presenta de forma directa o indirecta, apoyándose en la descripción de sus características físicas o psicológicas o mediante su conducta y relaciones con los otros personajes. También debe tener ambiente. Las circunstancias que rodea a los personajes de un cuento son importantes porque ayuda a situaciones, a situar la historia en un lugar y en un momento determinado. El tiempo menciona que corresponde a la época en la que se ambienta la historia y la duración del suceso narrado, este último elemento, en variables. Entonces debe tener siempre el tiempo, ¿no? En la época en la que vamos a llevar el cuento. Ahora, aquí tenemos algunas palabras de enlace para que tú puedas empezar en el inicio, ¿no? Frases para empezar. Hace muchos años vivía, había una vez, en un lugar muy lejano. Entonces, algunas de esas frases puedes utilizar para iniciar, para que puedas escribir tu cuento fantástico. También tenemos algunas frases que podemos conectar con el conflicto o el problema, ¿no? De repente, de pronto, inesperadamente, bruscamente, algunas de estas son pues las que puedes llegar a utilizar. Y para que puedas terminar tu cuento, puedes utilizar también estas frases que son el desenlace o el final, ¿no? Al fin, así fue, colorín coloreado, este cuento se ha acabado, zapatito roto, o cuéntame o usted otro. Y así tenemos estas pequeñas frases que tú puedas tener la técnica para redactar el cuento. Vamos a ir ahora a otro tema también que habíamos visto en esta unidad. Muy bien, vamos a hablar acerca del sustantivo concreto y abstracto y la sílaba atónica y átonas, ¿no? ¿Qué es un sustantivo? Vamos a empezar por aquí. El sustantivo nos dice que pues nombra todas las cosas materiales e inmateriales que conocemos, ya sea mesa, niño, amistad, son algunos de los sustantivos que podemos llegar a mencionar. Para nombrar las personas, animales y las cosas que nos rodean, utilizamos palabras, ¿ya? Como ejemplo, la mamá, el papá Héctor, la hija Sara, el niño, los animales, los abuelos, tíos, cuñados, vecinos, padrinos, suegros, la maestra y sus estudiantes de cuarto de primaria. Entonces, estos nos ayudan a nombrar al sustantivo. Ahora aquí podemos encontrar dos tipos, no dos tipos de sustantivos, sino según su clasificación. El sustantivo lo podemos clasificar según su género. Puede ser femenino o puede ser masculino. También puede ser el número. ¿A qué se referencia esto? Que puede ser singular, que se está hablando solamente de un objeto, de una cosa,
y el plural que se está hablando de muchas cosas. Recuerda que los artículos nos ayudan a saber el género y el número de sustantivos. Vamos a empezar por el sustantivo propio. Nombres propios de personas, animales y lugares se escribe siempre con mayúscula al iniciar. Por ejemplo, un país, España, un producto, Coca-Cola, un niño llamado Ricardo o un país también, Bolivia. Los sustantivos comunes es todo lo que nos rodea y se escribe siempre con minúscula. Lugares, objetos, animales, personas. Los sustantivos también se clasifican en sustantivos concretos, ¿ya? Y los sustantivos abstractos. Es aquella que se puede percibir con cualquier sentido en la realidad o la imaginación. Ejemplo, auto, árbol, lápiz. Mientras los sustantivos abstractos son aquellos que no se pueden tocar e indicar el valor, ideas y sentimientos. Por ejemplo, la alegría, enojo, tristeza, rabia, etc. Entonces, sustantivos concretos son aquellos que se pueden ver y se pueden tocar, ¿no? Percibir. Mientras los sustantivos abstractos no se pueden tocar ni se pueden ver, porque se refiere más a nuestras ideas, sentimientos o valores. Vamos a entrar por las sílabas. ¿A qué hace referencia? Es la unidad mínima que se produce en una sola emisión de voz. Ejemplo, pesa. En todas las sílabas debe haber por lo menos una vocal. Ejemplo, un fonema vocálico, A de arena, dos fonemas vocálicos, AI de aire, tres fonemas vocálicos, cue de cueva, cuatro fonemas vocálicos, plus, ¿no? Que se unen cuatro letras, ahí vemos, y cinco fonemas vocálicos que se pueden hasta unir cinco letras. Cuando nos mencionamos fonemas hace referencia al sonido. Ahora, ¿cómo clasificamos las sílabas? Según el número de letras, simples compuestas, también apertura, abiertas y cerradas, número de sílabas, pueden mencionar monosílabas, bisílabas, trisílabas, polisílabas, acentuación tónica o átonas. Las palabras según sus sílabas pueden ser monosílabas, que estamos hablando de que tienen solamente una sílaba, por ejemplo, paz. Las bisílabas hacen referencia a dos sílabas, por ejemplo, amor. Las trisílabas hacen referencia a tres sílabas, ejemplo, laguna. Y las polisílabas son las que tienen más de tres sílabas, y por ejemplo, mariposa. Entonces, vamos a ingresar a la sílaba tónica, que hace referencia que es más al tono y a la fuerza que da de acuerdo a la sílaba. Por ejemplo, es aquella en donde se encarga la voz, se pronuncia con mayor intensidad que las demás. Por ejemplo, niña, tolerancia, canción, bruja. Entonces aquí estamos mencionando las sílabas tónicas que tienen o están bien cargadas de voz para aumentar la intensidad de la pronunciación. Y las átonas hacen referencia, no requieren de una carga de voz, pero ser de la voz para ser pronunciadas. Por ejemplo, tolerancia, niña, brújula, canción. Entonces, las sílabas átonas no requieren de una carga de voz para ser pronunciadas. Vamos a ir entonces a la siguiente tema que habíamos visto anteriormente. Vamos a hablar sobre la oración, párrafo y texto. ¿Qué aprendemos? Vamos a aprender acerca del texto, ya, primeramente la oración, el párrafo y el texto. Y vamos a iniciar a qué hace referencia con una oración. Habíamos mencionado en clases que la oración es un conjunto de palabras que tienen un sentido. Está formada por conjunto de palabras que nos dan información con un sentido completo, ¿no? Las oraciones están dentro de los párrafos. No puedo mencionar una oración que no llegue a tener sentido porque no podemos llegar a comprender, ¿verdad? Y es lo que está pasando en los exámenes. Están escribiendo sin que tenga un orden en las letras y que no tenga sentido al momento de leer. Es importante entonces escribir con calma y siempre leyendo una, dos o tres veces. Por ejemplo, una oración. Juan cena pollo con ensalada. ¿Cuál es el sujeto? Juan. ¿Cuál es el predicado? Pues cena pollo con ensalada. Y el verbo que más adelante lo vamos a ver también, que en este caso sería cena el verbo. Para escribir una oración
párrafo, texto, necesitamos organizar nuestras ideas, ¿no? Es muy importante este tema, que debemos organizar nuestras ideas. Por ejemplo, teníamos hace rato un ejemplo donde nos menciona un perrito, mi mascota, lo quiero, es lindo. Entonces, con estas ideas podemos nosotros formar hasta un párrafo. Mi perrito Firulais. Yo tengo un perro que se llama Firulais. Ya tenemos ahí una oración, si te das cuenta, porque tiene el punto seguido. Mi perro es de raza criolla. Algunos la llaman zaguate. Si te das cuenta, aquí ya tenemos otra oración. Es un perro pequeño, tenemos otra oración. El perro es blanco con manchas cafés. Aquí estamos formando, tan solo con oraciones, estamos formando un párrafo. Y el párrafo habíamos mencionado que puede ser de 4 a 5 líneas. Otro párrafo, mi perro Firulais es lindo, yo quiero a mi perro Firulais. Ya tenemos dos oraciones, mi perro me acompaña siempre. Y tres oraciones. Vuelvo a reiterar, el párrafo nos ayuda a crear de acuerdo a las oraciones que mencionamos, pero ojo, debe tener un orden y un sentido. Entonces, un párrafo debe tener de 4 a 5 líneas. Lo que habíamos mencionado hace rato es un conjunto, el párrafo es un conjunto de oraciones sobre un mismo tema. Los párrafos son fáciles de identificar. Puede estar separados por puntos apartes. Los párrafos están formados por uno o más oraciones. Entonces no te olvides que las párrafos es un conjunto de oraciones como acabamos de leer hace minutos y que pueden llegar hasta formas de 4 a 5 párrafos. Algo que debemos mencionar aquí, que debe tener un punto aparte y un punto final también, ¿no? Y cuando escribamos las oraciones para un párrafo debe tener un punto seguidos para saber identificar en cada oración. Ahora, ¿qué es un texto? Es la mayor unidad de comunicación y está formado por párrafos, ¿no? Aquí tenemos unos párrafos, un texto donde tiene uno, dos, tres, cuatro párrafos, si te das cuenta. Tiene el punto y seguido para identificar las oraciones. También tiene el punto aparte para construir otro párrafo y el punto final donde acaba nuestro texto. Es muy importante esto. La oración en párrafo tenemos aquí. Oración. La niña salta de la cama en cuanto suena, sonó el peor de los truenos. El párrafo. Sus acciones almidonados silbaban contra el piso de la madera, pero eso ya nadie podía oír con el ruido de la tormenta afuera. Camila corrió hacia su hermana. Y si te das cuenta, una vez que tengamos nuestras oraciones, en nuestras oraciones están nuestros párrafos, y si tenemos dos o más tres párrafos, ya sería un texto. Ahora, para tomar muy en cuenta el escribir una oración, párrafo o texto, debemos utilizar siempre las mayúsculas. Cuando empezamos a escribir, siempre con mayúsculas. Ahora sí voy a mencionar que debes, al iniciar con mayúsculas, siempre debes escribirle esa partecita con rojo para que te des cuenta. Después de puntos, ya. Después nombre con nombres propios, siempre también con mayúscula. El punto, habíamos mencionado que tenemos distintos puntos, ¿no? El punto seguido, el punto aparte y el punto final. El punto seguido hace referencia a la separación, ya que pertenece de un párrafo a otro. Tenemos el punto aparte, es la separación, separa párrafos tras el que se escribe en la línea siguiente. Y el punto final, que se pone al final de un texto. Después de un punto, se escribe siempre con mayúscula. No debes olvidar ese punto importante. Muy bien, niños, hasta aquí hemos llegado con la explicación acerca de esta primera unidad, en la materia del lenguaje. Y te voy a pedir que es importante que revises los videos, así también te aclaran tus dudas. También un fuerte abrazo y Dios mediante nos estamos viendo el lunes.